Ana, muchas gracias por este tiempo. No sabes cuánto te admiro, cuánto te admiramos en mi casa. Creo que en la casa de muchos mexicanos. Y pues gracias por la oportunidad de platicar conmigo esta tarde. Me gustaría comenzar con una pregunta que a lo mejor te la han hecho muchos, pero mucha gente tal vez no la sepa, que es que tú llegas a México. Tú no naciste aquí, pero vienes desde Madrid, desde un lugar distinto a lo mejor al que, pues, todos nosotros que te estamos viendo y yo misma estamos acostumbrados. Cuéntanos cómo fue llegar aquí, cómo fue, pues, reconocer todo esto, ¿no? Que somos los mexicanos. Bueno, antes que nada, Bere, muchísimas gracias a ti por esta entrevista. Gracias por darme a mí la oportunidad de llegar a través tuya, a toda tu audiencia, que es muchísima, y que me entrevistes tú. Me siento muy afortunada, muy privilegiada. Muchas, muchas gracias. Bueno, sí, nací en Madrid, España, aunque luego en realidad soy italiana porque mi papá es italiano y nos fuimos a vivir a Italia, a un pueblecito que está en la provincia de Vercelli. Y así estuvimos como un poquito de acá para allá por la profesión de mi papá. Mi papá es músico. Entonces, pues íbamos de gira en los veranos y trabajaba en distintos lugares de Europa. Y de pronto salió un contrato hace muchísimo tiempo con la Nacional Hotelera para venir aquí a trabajar a la Ciudad de México. Mi papá siempre ha sido un poco aventurero, esa es la verdad. Y él y toda la familia, pues somos mi mamá y yo. Mi mamá ya falleció, pero era muy aventurera igual que él. Y yo, que soy hija única, entonces para ellos era muy fácil movernos de un lugar a otro. Y llegamos a México, llegamos a la Ciudad de México y estuvimos unos 6 meses más o menos, y le ofrecieron a mi papá un contrato en Acapulco para trabajar en el Princess de Acapulco con su orquesta en un lugar que se llamaba el Coco Loco, que era un centro de espectáculos maravilloso. Y pues eran los plenos años 70. Mi papá, la verdad es que tenía un lugar privilegiado, en un lugar privilegiado, haciendo lo que más amaba, y tuvo muchísimo éxito. Entonces, nos fuimos quedando y nos fuimos quedando. Así es la historia de cómo llegamos. Ahora, lo que fue para mí una bendición. Imagínate que yo, para ir a la escuela, tenía que en invierno ir tapada hasta acá con pasamontañas, con una nieve que me daba hasta arriba de la rodilla, y me llevaba mi mamá al autobús de la escuela arriba de mi perro, que era un pastor alemán que se llamaba Fido, para que me diera calor y para poder caminar rápido. Bueno, tú imagínate lo que es para esa niña llegar a Acapulco, una playa en el trópico, en donde el color de la vida es otro. Estas plantas, estas flores, los olores, levantarme por la mañana y sentir el calorcito, la humedad en mi piel, ponerme el uniforme, irme a la escuela y llegar del transporte de la escuela, quitándome ya la ropa cuando llegaba a mi casa para echarme a la piscina feliz de la vida y luego ponerme a hacer la tarea. El paraíso, en Claro, mi casa, perdón, claro, claro, que les digo que sí, era un paraíso. en mi casa había un árbol de mangos increíble. Y yo siempre llegaba, cortaba los mangos, había unas papayas, cortaba las papayas, y me crié así, en un sentido de total libertad en la naturaleza, y fue un cambio increíble en mi vida. Empecé a comer, yo no comía nada. Empecé a disfrutar el aire por la mañana, empecé a vivir mucho más feliz. Fue un cambio maravilloso. También leí en tu biografía que tomaste clases de ballet, que desde niña estuviste muy involucrada en esto y además con tener un papá que estaba involucrado en el jazz. ¿Cómo fue para ti crecer con todo ese arte en la casa, no? Porque dicen que infancia es destino y yo realmente sí lo creo. En mi caso, yo grababa mi voz y entrevistaba a mis tías. Entonces,
Yo sí creo que sí, los niños ya sabemos qué vamos a hacer desde chiquitos. ¿Tú también lo sabías, jugabas a ser actriz? Bueno, sí estudié baile desde pequeña en la Royal Academy, que además puedes estudiar en cualquier lugar del mundo, no necesariamente tienes que ir a Londres. Vienen las examinadoras desde Londres y vas así subiendo de grado. Y esa es una gran ventaja de la Royal. Puedes estudiar ballet eh, en un alto nivel en cualquier ciudad. Yo empecé a estudiar ballet en Acapulco. Bueno, desde chica, ya desde el kinder estudiaba yo ballet, pero formalmente empecé en Acapulco. Y sí, efectivamente, pues mi casa era un desfile de locos, era una maravilla. Todo, mi papá músico, todos sus amigos músicos ensayaban ahí, las esposas de todos los compañeros de mi papá, pues eran mis amigas, porque yo soy hija única, entonces como que siempre me llevé muy bien con la gente grande. Y era un ambiente delicioso, divertido, intelectual, que tenía un nivel alto de conversaciones interesantes, de risas, de diversión, de comicidad, eran profundamente chistosos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no te das cuenta. La verdad es que si tú a mí me preguntas qué se sentía crecer en un lugar así, para mí era normal. Claro. Y me das cuenta que era algo como distinto, porque mi casa siempre estaba llena de amiguitas y de amiguitos que yo les veía las caras y yo decía, oye, mira qué raro nos ven, ¿no? Para ellos éramos rarísimos, pero a mí me parecía todo totalmente normal. Lo único que sí me daba un poco de pena era cuando llegaba mi papá a recogerme a la escuela, porque tenía el pelo largo, shorts y sus suecos, y nada más empezaba yo a oír sus suecos desde el pasillo de mi salón, y ya me daba una vergüenza horrible. Y mi papá les fascinaba a todas mis amiguitas. Entonces las maestras y las niñas todas corrían a saludarlo, y yo así tratándome de esconder abajo del pupitre. Pero, ¿sabes qué? Fue ahora a la distancia, veo que fue una niña muy afortunada por tener los padres que tuve. Mi mamá, que también estudió toda la carrera de música en el conservatorio y tocaba a altísimo nivel el piano, y luego empezó a trabajar también con mi mamá cantando. Fui muy afortunada porque ellos siempre me hicieron sentir que a mí no me hacía falta nada, que no me hacían falta hermanos, que no me hacían falta amiguitos, que no me hacían falta toda esa estabilidad que yo veía en todos mis compañeros. Yo crecí mudándome de una escuela a otra, de una casa a otra, de una ciudad a otra y al final de un continente a otro. Y sí te da, Veré, una sensación de, de querer como eternizar los momentos que te hacen feliz, porque sabías que eso en algún momento iba a cambiar, pero te aferras a lo inmutable, no sé cómo decirlo. Eh, Al final conservo amistades desde la infancia que de pronto me gusta escribirme, ahora es mucho más fácil porque tenemos todas estas redes sociales y la tecnología ayuda muchísimo, pero me acostumbré a eso, me acostumbré a no aferrarme a nada material, a aferrarme a la esencia inmutable buena de lo que estaba viviendo y a abrirme puertas, porque sí tiene sus desventajas, pero también tiene sus ventajas. Aprendes a adaptarte y a sociabilizar en distintos ámbitos que luego tendría yo que haber aprendido de grande y pues ya llegué con la experiencia. Lo que pasa es que ser hija única tiene como varias acepciones, porque igual también de pronto te cuesta trabajo entender que en la convivencia hay de pronto cosas que no sabes y que niños que tienen a muchos hermanos ya traen eso, ¿no? Entonces como que tiene sus ventajas y sus desventajas, pero siento que la vida que yo llevé de niña me ayudó muchísimo a aprender a adaptarme y abrirme puertas, pero sobre todo esa fortaleza que mi mamá me hacía sentir siempre acompañada y siempre
siempre amada, ¿no? Y luego llegas a la ciudad y empieza toda tu carrera ya como actriz y hacer telenovelas, y viene nada personal, que yo creo que era lo que te decía al inicio de la entrevista, creo que todos la vimos, o sea, bueno, de mi generación por lo menos, y mis papás y así, fue un parteaguas en la televisión, o sea, Sí. cambió la forma en que veíamos las telenovelas, cambió la forma en que se contaban las historias, y por eso también me gustaría preguntarte, ¿cómo te sientes de haber participado en algo tan impresionante para todos los mexicanos que no lo habíamos visto? ¿Y cómo ves ahora, en lo que se convirtieron las telenovelas a partir de eso, de Nada Personal, de Mirada de Mujer, de esas telenovelas que abrieron, ¿no? Una brecha distinta. Mira, la verdad es que cuando yo hice Nada Personal, tenía 26 años, fue un sueño hecho realidad, porque hasta donde yo había vivido en ese momento, era un imposible. Primeramente, solo existía una sola televisora y una sola manera de hacer ficción en la televisión. Muy exitosa y con muchísima, con un poder muy grande, pero no había como opciones, como que más o menos las historias iban por el mismo tenor, salvo excepciones gloriosas como Cuna de Lobos, por ejemplo, como, no sé, como tantas y tantas otras que fueron realmente, hicieron historia, ¿no? Eh, y claro, pensar en trabajar en otra televisora, pero además con otro concepto de las historias que se iban a contar y con otra estética totalmente, era un sueño, era impensable. Y de pronto, ¡pum!, sucede. Y me toca porque siempre he sido muy curiosa, esa es la verdad. Me gusta mucho eh, y me gusta como la libertad. Entonces, de pronto, al enterarme que estaban haciendo esta otra cosa nueva, diferente, fui a hacer un casting y así me quedé. Yo era un bicho de teatro que la verdad nunca había hecho tele, salvo cosas muy chiquititas, y me pusieron una cámara enfrente y funcionó. Y funcionó en un universo que yo había soñado miles de veces, pedido, rezado para que fuera posible eso. Y ahí estaba, enfrente de mí. Y creo que es un regalo que me dio la vida. Eh, con la sorpresa, además, de que le gustó muchísimo a la sociedad. La audiencia se disparó y no solo se disparó, gente que nunca había visto una novela volteó los ojos hacia Nada Personal. ¿Qué quería decir esto? Que funcionaba esa forma de hacer tele, que funcionaba, que era comercial esa manera de hacer televisión. Entonces, tocó ser un testigo activo de este cambio, ¿no? Me acuerdo que estábamos nosotros grabando, ¿qué te cuento? 18 horas diarias. Yo acababa de ser mamá y pues no sabíamos el impacto que había tenido en la audiencia realmente. Sí empezaba yo a ver que salía un domingo, el primer domingo que salimos a comer, después de que la novela estaba ya al aire, me pidieron en un restaurante argentino que les firmara una tabla. Yo decía, oye, mira, o sea, me quedaba así como si estuviera soñando. Y bueno, y ahí tienen su tabla todavía. Y pasó el tiempo y seguíamos ahí encerrados haciendo la novela. Y de pronto nos llevaron de la producción a hacer una promoción en Guadalajara. Ya había todo un calendario. Y una de las actividades era ir a la Plaza de Toros de Zapopan. Entonces, bueno, vamos a la Plaza de Toros y todos normales, entramos. Me acuerdo que el chofer del autobús se perdió, por madre de Dios. ¿Cuántas plazas de toros pueden haber en Zapopan? Bueno, se perdió, no dábamos. Total, ya llegamos, nos meten a todos como para entrar pues por un pasillito ahí donde entran a la plaza, ya a la arena, y me tocaba a mí entrar en primer lugar. Y cuando yo ya está listo, sí, todo, no sé qué, doy el paso y cuando salgo,
la gente empezó a gritar, se levantaron, empezaron a aplaudir, empezaron a cantar el tema de la novela y empezamos a salir todos, 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 y todos no sabíamos qué hacer. Entonces estábamos ahí parados y entonces preguntábamos, ¿qué hago? Saluden, y ya empezamos a saludar, nos sentamos ahí y nos dimos cuenta el impacto que había tenido la novela en la audiencia, en la sociedad, pero no nos habíamos dado cuenta realmente, no éramos conscientes. Y yo creo que los Claro. grandes cambios se dan así, cuando tú estás muy concentrado en lo que estás haciendo, sin pensar tanto en el resultado. Y han habido a partir de ahí grandes cambios. Eh, Creo que lo que más se ha ganado en estos años, ya casi 30 de hacer televisión diferente, son las opciones. Es que la audiencia pueda tener opciones y que cada persona pueda decidir, porque tiene el privilegio de tener una abundancia en la oferta del entretenimiento, qué es lo que quiere ver. Y Marea de Pasiones, para mí es impactante que estemos teniendo el rating que estamos teniendo ahorita en un momento en el que esa oferta de entretenimiento por la que tanto trabajamos tantos años, hoy es una realidad. Y que decidan verte 5 millones de personas es para mí un gran regalo de vida, es un privilegio. No, y además que el rating ni siquiera, o sea, podemos contar un poco televisiones, ¿no? Pero a lo mejor en una te ven 20 personas, tú no sabes. Entonces, a lo mejor esos 5 millones son 6 millones, 7 millones, realmente es muy, muy Es difícil de cierto. contabilizar, ¿no? Y por eso también me gustaría preguntarte sobre Isela Grajales, este personaje que yo creo que también tiene una pérdida que va cargando, ¿no? Y que nos va a contar una historia a través de lo que le ocurrió, ¿no? Sí, pues mira, Isela Grajales de Marrero es mi personaje actual en Marea de Pasiones. Es una mujer maravillosa que de interpretarse, es un personaje maravilloso, rico para interpretarse, es una mujer que viene de una familia muy poderosa, que son dueños de una cadena de hoteles importantísima, que tiene todo lo que materialmente una persona puede llegar a necesitar y más. Y de pronto tiene esta enfermedad emocional, este trastorno emocional tan grave que junto con la pérdida de su hija cuando la niña era muy pequeña y no saber de ella en todo este tiempo, pues es una bomba, es una mujer que es incapaz de lidiar con sus emociones, con ella misma y que además tiene ese terrible dolor, ¿no? Entonces, su ruptura interior ha roto a la familia y pues tiene una familia bastante, bastante particular que nosotros como actores nos divertimos muchísimo, pero va a tener que lidiar con mucho, porque además pertenece a una esfera social muy alta y, eh, y ella se siente obligada a cumplir con ciertos cánones que esa esfera, en su fuero interior, esa esfera le impone, a pesar de ella misma, a costa de ella misma. Y a mí me gustaría, como dice Hamlet, que mi personaje sirva de espejo para que la humanidad y quien esté viviendo una situación así se vea. Número uno, porque cuando uno está tan mal emocionalmente, como dice la Grajales de Marrero, y dos te suman 8, pues uno tiene que ir y ponerse en manos de un profesional. Uno no tiene que andar haciendo tonterías como las que hace Isela. Y dos, que pues las personas que están en una situación, digamos, en donde han ponderado la apariencia y el qué dirán a la verdadera esencia, a lo que es el ser, pues no sé, se lo cuestionen porque el, 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 el priorizar, el aparentar a el ser tiene un costo altísimo en la vida, que es básicamente la infelicidad. Totalmente. Ana, muchísimas gracias. Me encantaría seguir platicando contigo. De verdad, eres
pues un pilar de estos talentos que tenemos en la televisión, de verdad, porque México, de verdad que por eso exportamos estas historias, porque realmente aquí se está profesionalizando todo llevamos años haciéndolo, ¿no? 50, 100 años haciendo, entonces la televisión en México es brillante y tiene cosas maravillosas y obviamente talentos como tú, así que muchísimas gracias y obviamente a toda la gente que vea María de Pasiones, porque está chulísima. Gracias, gracias Berenice. Además, todas las personas que vean Marea de Pasiones van a ver pues este trabajo maravilloso de Giselle González, que es una gran productora que eligió Nayarit para poder hacer que esta ficción fuera realidad y todo el mundo va a poder disfrutar, aunque sea visualmente, de esta maravillosa tierra nayarita que nos acogió y que hizo posible que esta historia sucediera en sus aguas. Muchas gracias, Berenice. Muchas gracias a ti y pues ahí estaremos viendo María de Pasiones. Hasta luego. Gracias. Chao. Bye.